Hoy sí, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la primera clase de instructoría. Vamos a dar inicio y vamos a empezar con una retroalimentación de la unidad 1. Vamos a ver solamente el último tema, más que todo, de la unidad 1 para reforzar aquellos vacíos o aquellas dudas que quedaron así, como en el aire, como que ya terminó la unidad 1 y nos olvidamos de ella. No, vamos a retomar más que todo el último tema. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para sacar esas dudas que quedaron pendientes. Voy a empezar a compartirles la pantalla. Excelente. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve. Excelente, muchas Sí se ve gracias. bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces les recuerdo que la unidad 2 de esta cátedra son las fuentes del derecho. Pero, como les estaba comentando, vamos a iniciar más que todo con la retroalimentación. Vamos a ver, si ustedes recuerdan, en la unidad 1 nosotros vimos las normas. Y estas eran la norma jurídica, la norma religiosa, la norma social y la norma moral. Pero, aparte de las normas, todas tienen su característica. Vamos a ver, ¿quiénes se acuerdan de las características de las normas? ¿Algún voluntario que se acuerde cuáles son las características de las normas? No tengan miedo, aunque no las digan todas o aunque recuerden poco o solamente se acuerden de una, pero me gustaría que participaran. Y si se equivocan, igual, estamos aquí para ayudarnos todos. Dígame, Morán. Bueno, recuerdo, vaya, que en el caso de la norma jurídica, que es la que nos compete directamente como futuros abogados, ¿verdad? O licenciados en ciencias jurídicas, me acuerdo que se hablaba uno que es el conjunto de todas las leyes existentes, todas las que están vigentes. Y lo otro es que solamente la norma jurídica de todas las que usted mencionó, la moral, la religiosa, la social, es la única que tiene efectos o repercusiones legales, las otras no. Las otras están más asociadas a efectos de otra naturaleza, ¿verdad? Per se de cada una, pero solo la jurídica es la que tiene repercusiones legales para la Ok. persona o el individuo. Sí, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Pero vamos a recordar que cada característica, son 8 las características de las normas. Y aquí se las vamos a refrescar. Es heteronomía, autonomía, bilateralidad, unilateralidad, exterioridad, interioridad, coercibilidad, incoercibilidad. Ahora, se las he unido por parejas para que sea más fácil de recordar. Heteronomía frente a autonomía. Bilateralidad frente a unilateralidad. Exterioridad frente a interioridad y coercibilidad frente a incoercibilidad. Entonces van de par en par y son 8. Para que tengamos más claro y recordemos exactamente qué es lo que significa la norma de heteronomía, la norma de autonomía y etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí les he puesto un link. Es un video que vamos a ver en estos momentos para que tengan, no solamente se queden con lo que yo les pueda explicar, sino que van a tener un campo más amplio de perspectiva de lo que significa heteronomía, de lo que significa autonomía y así cada una de las normas. Vamos a ver, me avisan si se puede escuchar el video.
Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de las características de las normas. En un video previo analizamos la definición de norma y vimos los distintos tipos de normas que existen. Aquí profundizaremos sobre las características que se encuentran en dichas normas. Las características de las normas básicamente son 8. Las encontramos de par en par y son los polos opuestos. Por ejemplo, coercibilidad frente a incoercibilidad, autonomía frente a heteronomía, interioridad frente a exterioridad y bilateralidad frente a unilateralidad. La bilateralidad consiste en que la norma, además de conferir derechos, impone obligaciones. Entonces, cuando una norma es bilateral, siempre vamos a encontrar en que por una parte a un sujeto le da el derecho de exigir determinada conducta y a otra persona le impone la obligación de cumplir con esa prestación. En cambio, la unilateralidad se presenta cuando las normas únicamente imponen obligaciones. Es el caso de las normas morales, las normas religiosas y las normas de conveniencia social, en el que dichas reglas de conducta únicamente imponen obligaciones para sus destinatarios. Otras de las características, dijimos, serían coercibilidad e incoercibilidad. La coercibilidad consiste en que la regla de conducta es exigible por la fuerza si el sujeto no la atiende voluntariamente. Las únicas normas que son coercibles son las jurídicas y precisamente este es el rasgo que las diferencia de las demás de manera clara. Las normas morales, religiosas y de conveniencia social, en consecuencia, son incoercibles. Si no las obedecemos o no las observamos, nadie nos las puede exigir por la fuerza. Otras de las características son autonomía y heteronomía. Autonomía significa que la regla es creada por el propio sujeto destinatario de la norma. Tal como lo definimos en un video previo, las normas morales son autónomas. ¿Por qué? Porque son creadas por el propio sujeto de acuerdo a su concepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, las normas jurídicas, las religiosas y las de conveniencia social son heterónomas, en el sentido de que son creadas por un ente externo a los destinatarios de la regla de conducta. Por último, encontramos como características la interioridad y la exterioridad. Una norma será exterior o tendrá la característica de exterioridad cuando únicamente importe el resultado material de la conducta, lo que se puede palpar u observar. No interesa, de acuerdo a esta característica, lo que el sujeto esté pensando. En cambio, la interioridad será aquella característica de la norma de acuerdo a la cual sí importa la intención del sujeto o lo que éste esté pensando. Ejemplos de normas en los que es importante la interioridad serían las normas morales y las normas religiosas, en las cuales es importante que el sujeto esté convencido de aquella conducta que está adoptando. Una norma jurídica, por ejemplo, no sería interior, sería exterior. Si una norma me obliga a pagar impuestos, puede que yo no esté de acuerdo con ello, no comulgue con la obligación de pagar impuestos, pero sin embargo lo hago. Para el gobierno lo único que interesa es el resultado material, lo que se puede observar o palpar, sin ser trascendente lo que yo esté pensando. Nos vemos en el próximo video. Ok, espero que les haya gustado este video. Créanme de que es más que todo una explicación más concreta de lo que significan las características de la norma. Y estoy hablando de las características de la norma en general, me refiero a las 4 normas, porque cada una de estas 8 características están inmersas en toda la norma, están inmersas en la norma jurídica, están inmersas en la norma religiosa, así también en la social y en la moral. Tengo una manita levantada, Morán de Pérez, dígame. No, perdón, la olvidé bajar, perdón. Bueno, entonces sigamos. Volviendo a las características de las normas, vamos a aparejar cada una de estas características a cada una de las normas. Cada norma tiene por lo menos 4 características de las 8 que estamos mencionando. Por ejemplo, la norma jurídica, vamos a empezar con la que más nos gusta a nosotros.
La norma jurídica es externa, es coercible, es heterónoma y es bilateral. ¿Pero por qué es externa? Vamos a ver, dice que es externa y que a esta solo le interesa únicamente los hechos lícitos o ilícitos, es decir, los hechos en concreto. A la norma jurídica no le interesa si usted está pensando en hacer bien o en hacer mal. Simple y sencillamente, no le interesa lo que usted piensa, le interesa lo que usted hace. Si usted hace el mal, entonces le cae todo el peso de la ley. Y si usted hace el bien, igual es retribuido. Es coercible y dice que se refiere a una sanción propia del derecho. Es la posibilidad de hacer valer el derecho mediante la fuerza en caso de inobservancia. Esto significa de que si usted viola o inobserva una norma jurídica, aunque usted no le guste, aunque usted no le parezca, va a tener una sanción jurídica. Es heterónoma. ¿Por qué dice que es heterónoma la norma jurídica? Y se refiere a que la validez de la norma jurídica proviene de la voluntad de un órgano superior vinculado y que no es uno mismo. Significa de que la norma jurídica es creada y validada por un órgano superior que no es uno mismo. En este caso estamos hablando del gobierno o del órgano legislativo. ¿Y quién es el órgano legislativo? Es quien crea la norma jurídica. Quien la aplica dentro de la sociedad es el órgano ejecutivo. Y quien impone el castigo o la sanción es el órgano judicial. Por eso es que la norma jurídica es heterónoma. Y también es bilateral. Esto hace referencia a que regula una conducta de una persona en relación con otra persona. Usted no va a poder inobservar una norma jurídica o no va a poder violentar el derecho ajeno usted solo. O sea, me refiero, usted está solito en su casa o está solito en algún lado, usted no va a poder violentar los derechos o la norma jurídica de otra persona. Por eso es que se dice que es bilateral. Se necesitan de dos para pelear, así como dicen. Así dicen un adagio y dice que para pelear se necesitan dos. Igual, para que la norma jurídica entre en acción se necesitan de dos o más personas. ¿Estamos claros hasta aquí o hay preguntas? Sí, estamos claros. Perfecto, así me gusta. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, interrúmpanme o levanten la manita y yo me detengo para abordar su duda. Vamos a pasar a la siguiente norma, que es la norma religiosa. Dice que la norma religiosa es interna, es unilateral, es heterónoma y es incoercible. ¿Por qué la norma religiosa es interna? Porque es la persona por la que solo le interesan los valores religiosos del individuo. O sea, quiere decir de que la norma religiosa no le importa lo que usted haga. Lo que le importa es lo que usted sienta. Ya, o sea, si ustedes, o sea, yo no soy muy religioso a la iglesia. Yo sí creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero cada uno sabe el trato que tiene con Dios. Si usted siente de que ir a la iglesia todos los domingos o 3 veces por la semana es correcto, no hay más. Y si usted considera que solamente en las fiestas patronales que tiene que ir a la iglesia católica a rezar, también es correcto. Nadie le va a juzgar por eso. Dice que es unilateral. Rige la conducta en relación con otras conductas posibles, no interesando para nada la relación o conducta de otros sujetos. No tiene derecho a exigir un comportamiento determinado. Y eso es lo que yo les estaba explicando, de que es un trato entre Dios y usted. Solamente Dios puede juzgar sus acciones en la norma religiosa. No me vaya a malinterpretar de que, entonces yo voy a poder hacer lo que quiera y no va a haber repercusión. Claro que va a haber repercusión porque está violentando una norma jurídica. A lo que me refiero es de que al final de todos los tiempos, usted le va a dar cuenta individualmente
a Dios. Dice que la norma religiosa es heterónoma. Esto significa que la validez de esta norma proviene de un sujeto diferente a él, que es un ser supremo, es Dios, y que no está vinculado a él mismo. Esto quiere decir de que es heterónoma porque hay reglas o hay normas dentro del cristianismo, hay reglas dentro del catolicismo, hay reglas dentro de los mormones. Cada denominación o cada religión tiene su regla y esta es impuesta fuera de lo que usted piensa. Y eso sí, estas reglas son incoercibles. Por eso es que la norma religiosa es incoercible. Y esto significa que no utiliza la fuerza, es voluntario. Nadie puede obligar. Un ejemplo, y no quiero ahondar mucho en religión, hay denominaciones o hay religiones de que ponen un reglamento para que usted pueda dar un servicio, se le llama servidores, y usted tiene que cumplir un reglamento para poder ser servidor dentro de la iglesia. Igual, para ser servidor dentro de la iglesia católica hay reglas también. Yo creo que están los monaguillos y están los que recogen la ofrenda, pero son servidores. Y ellos tienen que cumplir una regla dentro de la doctrina religiosa. Pero eso sí, ¿qué pasa si no la cumple? Nada. Simple y sencillamente no es obligatorio cumplir un reglamento de naturaleza religiosa. Es voluntario. Si usted quiere cumplirlas para ser un servidor dentro de una iglesia, las cumple. Si no, simple y sencillamente, usted es un feligrés, usted es un asistente de una iglesia y usted es feliz. Así de sencillo. Es feliz en lo que cree. Si tienen dudas, igual me detienen, porfa. Ahora vamos a hablar sobre la norma social. Y dice que la norma social tiene las características de externa, es unilateral, es heterónoma y es incoercible. ¿Por qué es externa? Dice que solo califica los actos o hechos de las personas dentro de un determinado grupo social o dentro de una sociedad colectiva. Dice, vamos a poner un pequeño ejemplo así sencillito. Usted dentro de su grupo de amigos, hay reglas dentro de su grupo de amigos. Quieras o no, y aunque quizás no lo viéramos así, pero cuando se reúnen todos, digamos, para hacer un evento deportivo o hacer una convivencia social, todos dicen, hey, no ha venido fulano, esperémoslo. Y todos, sí, de acuerdo, esperémoslo. O si no, vaya, nos vamos a reunir, pero nadie va a tomar alcohol. Esa es una regla, es una norma. Y se exterioriza para que todos, un grupo determinado, un grupo selecto, la puedan acatar. Dice que es unilateral. Esto significa que solo el sujeto activo, a quien realiza determinada acción, lo hace por voluntad propia y nadie lo obliga. Y es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Usted dentro de su grupo de amigos, dentro de su grupo de compañeros de trabajo, hace determinadas acciones, pero lo hace por voluntad propia. Hacerle un favor a un compañero de trabajo, a un vecino, ayudarle a un vecino, lo hace por voluntad propia. Por eso es unilateral, de uno mismo. Dice también que la norma social es heterónoma. Las personas están sometidas por un poder externo, que es la sociedad misma, para que las regule. Aquí lo vamos a generalizar un poquito más. Y vamos a poner el ejemplo más sencillo que se me ha ocurrido. Ejemplo. Para ustedes es bien visto de que en un bus de transporte colectivo venga una persona, ya sea hombre o mujer, con un niño de brazos y nadie le da el asiento. Ya se han fijado de que uno interiormente dice, puya, mala onda, y nadie le da asiento y el muchacho o la señora va muy adelante como para podérselo ofrecer yo. O sea, nadie le colabora, pobrecito o pobrecita. Entonces,
Lo que quiere decir es que, y no solamente lo piensa uno, sino que me imagino que dentro de ese autobús más de uno va a pensar igual. Por eso es que es heterónoma, porque la sociedad misma impone las reglas. Por ejemplo, cuando se está haciendo fila, por ejemplo, para ir al cajero, cuando usted le pagan su salario, va muy contento para repartir el sueldo, porque ya todo lo debemos, y estamos haciendo la gran cola. Pero viene alguien y por llevársela de campeón viene y dice, ah, no, yo no quiero hacer la cola, me voy a meter. Y se mete y empieza el disgusto de toda la gente que está haciendo cola para usar el cajero. Es ahí donde la heteronomía funciona en la norma social. Todos empiezan, ella haga cola, ella aquí está el último. Y ya, yo creo que ya nos ha pasado más de alguno. Y dice que es incoercible. Si no son cumplidas, no incurre en pena o castigo. La única sanción es que la misma sociedad los margine. Y eso ya ha pasado. Cuando alguien hace, en un grupo social, cuando alguien hace algo que no debe, ya empiezan las quejas. Ay, señor, este ya me puso en vergüenza. Mira lo que está haciendo el fulano, dicen. Entonces, a eso se refiere la norma, que es incoercible. La persona hizo algo que no debía de hacer, no tiene castigo penal, no tiene castigo pecuniario, pero todos lo ven así como, este ya nos hizo quedar mal, mira. Y yo creo que todos me entienden de lo que yo estoy hablando. Vaya, pasamos a la norma moral. Dice que la norma moral es interna, es autónoma, es unilateral y es incoercible. Dice que es interna y esta se constituye en el interior del sujeto, porque el mismo sujeto decide qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que mira feo, qué es lo que mira bello, qué es lo que para uno es justo o que para lo otro es injusto. Y yo creo que aquí no hay mucho que explicar, porque sinceramente uno mismo dice lo que yo estoy haciendo está mal. O sea, tiene su propio examen de conciencia. Entonces, es la apreciación para unos, una acción de una persona X está buena, pero para otros está mala. Para unos es algo feo y para otros es bonito. Por eso es que dice un dicho que para eso existen los colores, para los gustos. Y igual hay cosas que uno las mira injustas, pero a otras personas, se hizo justicia. Dice que es autónoma y son inmutables. Estas no cambian y se persigue el perfeccionamiento del sujeto para que se pueda realizar o pueda alcanzar un fin. Aquí es donde, en esta autonomía, es donde entra la frase o la expresión que dice, cada día tenemos que ser mejores. Cada día tenemos que aprender algo nuevo y superarnos a nosotros mismos. Ahí está aplicando la norma moral en su autonomía. Ahora dice la unilateralidad. Esas establecen los deberes del sujeto consigo mismo. Y eso es lo que ponía el ejemplo la licenciada. Yo me tengo que levantar todos los días, ducharme, ir al trabajo. A eso se refiere que se establecen los deberes del sujeto para consigo mismo. Yo me tengo que cuidar mi salud, porque si no me cuido mi salud y me enfermo, nadie me va a cuidar mi salud. Solamente uno. Yo necesito ser feliz. Y aquí vamos a tocar algo bien, bien chistoso, pienso yo. ¿Se han fijado que hay en algunas parejas que se pelean y en una parte le dicen, es que por él soy infeliz, él me hace infeliz? Sí tiene mucho que ver. O cuando las parejas se separan y rompen la relación y esa persona entra en una depresión. Sí entra en una gran depresión, pero ¿de quién es obligación el sentirse bien? ¿De la pareja que se fue o de uno mismo? ¿De quién es la obligación de cuidarse uno mismo? De uno De, mismo. de uno Dígame. mismo, Lick.
Sí, una claro, es cuestión, de la un... regla moral, digamos, perdón, digamos, Dígame, en la dígame. regla moral podría aplicar porque de repente, lo que usted dice, la influencia en los grupos sociales o los grupos que uno frecuenta, se podría decir. En este caso, digamos, una norma moral podría ser, porque de repente en algunos círculos sociales, en la familia, el casarse es como fundamental, vea. El hecho de que vos tengas una relación abierta o irte acompañado, como se llama normalmente, puede infringir una norma moral que está establecida dentro de ese grupo. En ese sentido, genera conflictos en el hecho de que eso no es aceptable, se podría decir, dentro de ese grupo social. Y la cuestión de la misma moralidad de uno, como usted dice, ¿ve? La cuestión de conciencia en el hecho de decir, si no me caso me voy al infierno, depende cómo uno le hayan inculcado este tipo de situaciones. ¿Ve? Esa es mi opinión nada más. Y está totalmente acertada, fíjese. Y de hecho, el ejemplo que usted ha dado abarca todas las normas morales, la norma moral, la norma religiosa, la norma social y la norma jurídica. El ejemplo que usted dio abarca las 4 normas. ¿En qué sentido? Desde chiquito a uno le inculcan en la casa qué es bueno y qué es malo, aplicando las normas morales. Después, las normas sociales son aplicadas cuando uno ya se empieza a relacionar con personas que están fuera de la casa. Y ahí es donde empieza uno a forjarse su carácter. Las normas religiosas le inculcan un respeto a un ser superior o un respeto a Dios, y estas van enlazadas con las normas morales, porque la norma religiosa y la norma moral están íntimamente relacionadas. Y la norma jurídica, es lo que dice usted, está en mi libertad si me caso o no. Y aquí entra la incoercibilidad, porque son voluntarias, es libre usted está en la plena libertad de casarse o de tener una unión libre. ¿Y qué es lo que pasa? Que si viene de una familia que es bien tradicionalista, van a poner el grito en el cielo y van a decir, o sea, más que todos los papás somos bien aferrados a nuestras hijas hembras, de cómo es posible si yo la eduqué bien y cómo es posible que solo se va a acompañar y esto, o sea, y ahí el ejemplo está bien puesto. Entonces, yo creo que aquí hemos finalizado la retroalimentación de que es en relación a las normas y a las características de las normas. No sé si hay alguna duda extra para poder abordar el siguiente tema para entrar ya a lo que es la unidad 2, que son las fuentes del derecho. ¿O está todo claro? Todo claro, Lick. Excelente. Entonces, hoy vamos a pasar ya al tema o a la unidad 2, a lo que nos interesa ya, a lo que estamos viendo en la cátedra. Pero antes de entrar de lleno a las fuentes del derecho, les quiero preguntar, ¿qué es el derecho? Vamos a ver un par de opiniones que me digan qué es el derecho, qué es lo que han entendido por derecho. Tal vez, Lick, es la capacidad de dirigir. Es como me estoy basando al término y la definición, es la capacidad de dirigir o crear normas, leyes o mm, reglas para la Per- convivencia dentro de la sociedad. Perfecto, está bien. Usted me ha dado la definición, la definición conceptual de qué es un derecho. Vamos a ver otro compañero que se anime, qué es lo que es el derecho para él, qué es lo que ha entendido por derecho. Vamos, sin miedo, Rectitud. no tenga eso, rectitud. Vamos a ver, siga hablando. ¿Quién es el compañero que habló? Sí, vaya, como bien lo dice, ¿verdad? Proviene del directum, que es directo, que se basa en lo que es la rectitud, o sea, en, en este caso, moderar lo que es una conducta inadecuada de una persona. Perfecto, está más que perfecta esa opinión, pero vamos a ahondar un poquito más sobre el tema y podemos afirmar de que el derecho
aparte de lo que ustedes han mencionado ya, pero también el derecho son normas o leyes que son aplicables en la sociedad. También el derecho es una resolución de conflictos. También es una regulación de la conducta humana. El derecho impone obligaciones y también el derecho son principios. Y podemos decir al finalizar que el derecho da una protección o tutela a los derechos individuales de cada persona. Ya hablando sobre los derechos de que posee cada uno de nosotros. En sí, en general, eso podemos afirmar sobre qué es el derecho. Ahora, si se recuerdan ustedes, ¿cuáles son las denominaciones del derecho? Eso creo que lo vimos en la primera clase de la segunda unidad. Si no se recuerdan, Link, aquí, una pregunta, perdón. díganme. Esta lámina que está presentando la va a subir. Claro, yo se las voy a compartir. Gracias. Bueno, entonces, bueno, si no se recuerdan, las vamos a recordar acá. La denominación del derecho es que hay un derecho natural, hay un derecho positivo, hay un derecho subjetivo, hay un derecho objetivo, hay un derecho sustantivo y hay un derecho adjetivo. Eso lo vimos en la primera clase con la licenciada. ¿Se recuerdan? Cuando empezamos el tema de las fuentes del derecho. Entonces, como mi objetivo o mi función de acá es ahondar un poquito más en el tema, vamos a ver cada una de las denominaciones del derecho. Y vamos a empezar con el derecho natural. Y vamos a citar primero a un jurista, un filósofo jurista que es Eduardo García Maínez. Y dice que el derecho natural es todo aquel derecho con el que todo ser humano nace, como los valores morales, la ética. Además, el derecho natural no está escrito legislativamente. Y este es señalado, transmitido de generación a generación, como las creencias y las costumbres. Vamos a ponernos un ejemplo de un derecho natural. ¿Cuál sería un derecho natural? Vamos a El ver, derecho a la piensen. vida, Excelente, el derecho a la vida, el derecho a la libertad es otro derecho natural. Les puedo preguntar, ¿y el derecho a moverse, así, de moverse de un lugar a otro, es un derecho natural? ¿O hay que pedirle permiso sí, a alguien para poder mover las manos? Dígame. no, es un derecho natural, licenciado. Sí, claro, es un derecho natural. Y por lo tanto podemos decir que el derecho natural es el conjunto de principios morales previstos, previstos a cualquier autoridad que rigen en regular el momento y a regular, perdón, previstos a cualquier autoridad y que rigen en cualquier momento y lugar en la historia. Y los que se derivan y de los que derivan parámetros de justicia y virtud personal. Y aquí es cuando yo les estoy mencionando. Todo derecho natural se nace con él. Y ustedes mismos lo estaban poniendo. Tenemos derecho a la vida. Sí, tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a la libertad. Nadie, o sea, de cuando nosotros nacemos, nacemos libres. Nadie puede decir, acaba de nacer un niño y lo voy a hacer mi esclavo para que me sirva por toda la eternidad de esa criatura, hasta que muera va a ser mi esclavo. No se puede, es un derecho natural el ser libres. Y esto está inmerso que es aplicable durante un momento y un lugar en la historia humana. O sea, el derecho natural usted lo va a ejercer mientras dure en este mundo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay preguntas? No, Perfecto, sigamos entonces. De ahí tenemos el derecho positivo. Y aquí vamos a citar igual siempre a un escritor que se llama Alberto Torré. ¿Y qué dice Alberto Torré del derecho positivo? Dice que el derecho positivo tiene el carácter coercitivo, siendo un sistema de normas jurídicas o reglas de conducta que regulan y rigen la convivencia humana en un tiempo determinado y en una determinada sociedad, las cuales imponen obligaciones de dar o hacer.
El derecho positivo son todas las normas escritas. Y no solamente me refiero a las normas jurídicas, es toda norma escrita es un derecho positivo. Y rigen a la sociedad en un tiempo determinado y a una sociedad determinada. ¿A qué se refiere el autor en este punto de cuando explica qué es el derecho positivo? Vamos a ver, alguien que tenga una idea. ¿Por qué el autor dice que rigen en un tiempo determinado y en una sociedad determinada? Porque no es para siempre, licenciado. Es correcto. Las leyes no están escritas en piedras, a no ser de que sean los 10 mandamientos. Eso sí están escritos en piedra. Pero lo que es la ley escrita en sí no está sujeta a ser rígida y que es inamovible. Todas las leyes, si ustedes han oído la palabra reforma de ley, quiere decir que han cambiado una ley para mejorarla. La han cambiado para poder adaptarse a lo que la sociedad necesita. Y cuando dice que es de carácter coercitivo, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. Es A que puede ser obligada a que sea cumplida, Lee. Es correcto. El carácter coercitivo es una obligación que aunque usted no lo quiera, lo van a hacer que cumpla. Es un cumplimiento a la fuerza. Entonces, ¿qué podemos decir? También dice Eduardo García Maínez. Vamos a ver este otro mismo jurista que lo citamos anteriormente, qué es lo que dice con respecto al derecho positivo. Dice que son todos los preceptos creados por un Estado a través de un órgano legislativo, sin tomar en consideración la justicia o la injusticia o de su contenido vigente. Y eso es lo que estábamos hablando cuando les preguntaba yo. Del carácter, ¿por qué el derecho positivo es de carácter coercitivo? Porque es creado por un órgano superior. El derecho positivo es para cumplimiento obligatorio y nadie va a estar fuera de las leyes. Entonces, ¿qué podemos afirmar ante estos dos conceptos que dan estos dos juristas? Dice que podemos decir que el derecho positivo son todas las leyes creadas y que conforman a los procedimientos ya establecidos por una autoridad soberana y competente y sirven para regular el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad y dentro de un momento y lugar determinado. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Por lo que ya dijimos, las leyes no son inamovibles. Estas son cambiantes para mejorar la calidad dentro de la sociedad. ¿Hay preguntas con respecto al derecho positivo? ¿Hay dudas? Sí, en este Bien. caso, por ejemplo, ¿verdad? Como son cambiantes, pero la duda mía es, ¿cambian en un porcentaje? ¿Sería de un 30% o no puede cambiar todo, verdad? Digo yo. Vaya, esa duda se va a abordar más adelante cuando ustedes vean el proceso de formación de ley. Pero le puedo decir de que la ley cambia en la medida de lo que se necesite. Hay leyes que se han derogado completamente. Y así, o sea, viene el órgano legislativo y dice, esta ley ya no aplica a la sociedad porque es demasiado antigua, o sea, ya no se ve ni ese comportamiento dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Derogar la ley completitita y por una nueva que se adapte a las necesidades y el comportamiento de la sociedad. O también Sería pueden una ley ser, que está vigente. aunque esté vigente. No sé si ustedes se han Sería una ley fijado. vigente, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Vaya, les voy a poner otro ejemplo. Si ustedes se recuerdan, cuando a alguien lo agarraban tragueadito y manejando, ¿qué es lo que hacían? Simple y sencillamente le ponían una esquela, le decomisaban el carro y le aplicaban la ley de tránsito. Pero ¿qué es lo que pasó? Hubo una reforma
en el Código Penal, donde dice que ahora el hecho de andar manejando ebrio incurre a una falta grave porque expone la vida de sí mismo y la vida de las otras personas. Quiere decir que si a usted lo agarran borracho manejando, pues a usted no solamente le van a poner una esquela, ni solamente le van a quitar el carro, usted se va directo al bote y ya entra dentro de un proceso penal. Entonces, a eso se refiere, de que no son fijas, sino que son cambiantes. Y esa ley se reformó en un par Perdón de que le artículos nada interrumpa, más. Dígame. perdón que le interrumpa, licenciado. Entonces, en este caso, digamos, hablando ya en ese ejemplo que nos puso sobre las multas, ya cuando, como está eso que va a entrar nuevas infracciones, ¿verdad? De tránsito. Entonces, entre ellas están unas que es de que el motociclista tiene que llevar de 6 de la tarde a 6 de la mañana un chaleco. Y Sí, si no lo lleva, va a ser una falta muy grave y va a valer $150. correcto, Entonces, ya cuando eso entre en vigencia, ese ya sería un derecho positivo. correcto. Eso es todo. Ok. Ahí ya me agarraron la idea de cómo o de qué es el derecho positivo. ¿Ya? Mientras no esté vigente o mientras no esté aprobado, es una ley, pero no es positivo. Ok, pasamos entonces a la siguiente, que es el derecho subjetivo. Y dice, vamos a citar de nuevo a Eduardo García Maínez, y dice que el derecho subjetivo es aquella persona que tiene la facultad para exigir el cumplimiento de las leyes o normas previamente establecidas. ¿Y qué es lo que dice Alberto Torré? Vamos a ver los conceptos de los dos juristas de un solo. Se refiere a la facultad de una persona para realizar acciones para cumplir o omitir las leyes, como por ejemplo emitir el sufragio. En conclusión, ¿qué es el derecho subjetivo? ¿O a dónde está inmerso o implícito el derecho subjetivo? Vamos a ver, ¿alguien que tenga una idea? Son las personas que ya cuentan con DUI. O somos todos los ciudadanos, mejor dicho, de que tenemos la mayoría de edad. Sí, perfecto. Pero ¿y qué pasa con los menores que no tienen DUI? ¿Pueden exigir sus derechos? ¿O ellos no tienen derechos? Sí pueden hacer exigir sus derechos. Claro, claro. Por eso ahora, para no ahondar más que todo en materia de familia o en materia civil, solo podemos decir que el derecho subjetivo es el que le pertenece a la persona. Por eso acá dice García Maínez, que tiene la facultad para exigir el cumplimiento de las leyes o las normas previamente escritas. O sea, ejemplo, si usted tiene, lo vamos a poner un ejemplo así, en materia civil, digamos, que usted tiene estacionado su vehículo en su colonia donde vive y él no tiene garaje propio, sino que es un parqueo colectivo. Pero viene usted y alcanza a ver, usted venía saliendo a las 5 de la mañana para su trabajo y alcanzó a ver que uno de sus vecinos con la llave del carro de él le pasó chollando de farola, de vía a farol, todo el carro. A usted le nace el derecho de poderle exigir a ese vecino que le repare el carro. Pero como dice, son cosas que no valen la pena y puchica, para estarme amargando la vida, irlo a demandar, no, mejor así que quede, voy a hacerme del ojo pacho. Por eso es que ahí dice, tiene la facultad para exigir el cumplimiento o no. Y aquí también Alberto Torré nos pone el ejemplo de emitir el sufragio. Simple y sencillamente, cuando convocan a elecciones, ustedes se han fijado que dice el Tribunal Supremo Electoral, que por cierto yo la hice de Tribunal Supremo Electoral con ustedes cuando estábamos eligiendo el horario de la instructoría. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo Electoral? De
de 3 o de 2.500.000 ciudadanos que tienen derecho al sufragio y que están inscritos dentro de la planilla electoral, solamente han votado 1.600. ¿Y los demás? Simple y sencillamente ejercieron su derecho subjetivo de omitir la ley en relación a emitir, en relación a ir a dar su sufragio. Constitucionalmente dice que nosotros tenemos derecho al sufragio como ciudadanos, pero el ciudadano elige si quiere, si no le parece ningún candidato de los que está postulado para ejercer un cargo público, simple y sencillamente ninguno me parece, no voto. O voy a ir porque a mí me cobran impuestos para elaborar papeletas, para pagarle a la gente que va a trabajar en las elecciones, entonces yo voy a ir, pero voy a anular mi voto. O voto por el candidato fulano de tal, o voto por el otro candidato que me parece mejor. O sea, ahí usted ejerce su derecho subjetivo. O sea, el derecho subjetivo está inmerso en cada persona. ¿Qué dice Carlos Mouchet? Ese es otro jurista. Dice que el derecho consiste en la facultad que tiene cada uno en cierto modo frente a los demás, haciendo referencia al poder o prerrogativa que le permiten al hombre para actuar en la vida social, porque contempla el derecho en función del sujeto que lo posee y lo pone en movimiento. Dígame. Vanessa García, creo. No, perfecto. Entonces continuemos. Carlos Mouchet da un ejemplo o un concepto más tecnificado de lo que significa el derecho subjetivo, porque dice de que cada sujeto hace referencia a una prerrogativa que le faculta a poner en movimiento el derecho que le nace. Y la prerrogativa es, ¿quiere o no quiere? Eso es todo. O sea, tiene la facultad de exigirlo, pero si usted no quiere exigirlo, nadie lo puede obligar a exigir un derecho que a usted se le ha vulnerado. Y hago referencia igual al ejemplo que les puse del vehículo. Si ustedes quieren, le reclaman al vecino a que les mande a pintar toda la costilla del carro o no. Igual al ejemplo que pone Alberto Torres. Vamos a votar en las elecciones presidenciales por un candidato u otro, o simple y sencillamente anula su voto o no va. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos decir que el derecho subjetivo es un conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que posee cada individuo, sobre el cual se adquiere un derecho sobre algo o alguien, por mutuo acuerdo o de forma coercible, siempre y cuando estén dentro de las obligaciones que contempla el marco jurídico. Y aquí esta conclusión, licenciado, dígame. En este caso podría ser también, digamos, en un juicio cuando llega a mutuo consentimiento entre las dos partes. Correcto, ahí ejercen su derecho subjetivo. Si usted está dentro digamos, en materia civil, usted le está exigiendo la reparación coercible de algún daño que sufrió a otra persona, y la otra persona le dice, mire, fíjese de que usted está pidiendo, digamos, por ejemplo, usted me está pidiendo $1,000 por lo que yo le hice, pero fíjese que no tengo porque yo tengo mis obligaciones, tengo deudas y mi salario solo es de $250 porque, o sea, soy vendedor informal y no cree que me acepta por cuotas unos $600. Y a usted le toca el corazón así, su sensibilidad humana, y déjeme los 600, pues, y hay que muera. Usted usó su derecho subjetivo y simple y sencillamente ante el juez, en la audiencia preliminar, le informa al juez, hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo es este. Por favor, deseo que me autorice el cese del proceso civil.
Y ahí usted ejerció su derecho subjetivo. Por eso acá, Nick, perdón, dígame. una pregunta, no sé si estoy confundida. Por ejemplo, en este caso, el derecho subjetivo dice de que por no ejercer el sufragio no puedo ir, por ejemplo, por decir así, presa o arrestada, ¿verdad? Sí. Pero tuvimos un caso acá en el país que hubo un chico que se comió la papeleta. O sea, ahí sí. O sea, que puede ser penado y no puede ser. No, aquí les voy a explicar esto. Si usted causa un daño, porque es cierto, la papeleta era un papel impreso cualquiera, pero ¿qué es lo que pasa con las papeletas de votación? Esas están, si ustedes se recuerdan, están enumeradas, tienen un folio. Ya, entonces, y esa papeleta que él rompió, no rompió un simple y sencillo papel, rompió un documento oficial del Estado que está foliado y está regulado dentro de una ley que esa es la ley de la ley que tiene el Tribunal Supremo Electoral con respecto a las elecciones. No me recuerdo el nombre de la ley. Se los voy a poner en el grupo. Pero él hizo un daño ante la propiedad del Estado. Por eso incurrió en una pena. Pero ¿qué pasaría si él viene y va a la, va a la Junta Receptora de Votos, le dan la papeleta y lo que muchos salvadoreños hacemos y hacen, escribir unas letanías, escriben palabras soeces, hacen dibujitos, incluso yo me recuerdo que hubo un chabacán de que puso yo voto por Mia Khalifa y yo creo que varios conocemos quién es Mia Khalifa y votó por Mia Khalifa y ¿qué pasó? El voto es secreto. ¿Y a quién van a culpar por ejercer su libre expresión? A nadie. Entonces, por eso es que a ese chico lo metieron preso, porque hizo un daño estatal. O sea, no lo metieron preso porque rompió, porque no votó, no, lo metieron preso porque dañó la papeleta. Y eso es un documento oficial del Estado. Sería según el procedimiento que hace la persona en ese ámbito. ¿Correcto? O sea, ahí entró la norma jurídica, por decirlo así. Él podía estar en desacuerdo con todos los candidatos presidenciales y podía haber escrito todo lo que él quería en la papeleta y meter la papeleta en la urna. Nadie le iba a decir nada porque no lo exteriorizó. Pero en este caso, el muchacho sí lo exteriorizó. Él quería sus 15 minutos de fama y destruyó un documento oficial del Estado. Y eso incurrió en una falta penal. Gracias, Nick. Bueno, sigamos entonces. El derecho objetivo. Una consulta, perdón. Dígame. Eso que mencionaba la compañera no es lo que regula el código electoral o quién es que regula eso Sí, es correcto. ¿qué ley? Gracias, sí, gracias. Eso está regulado en el código electoral. Tiene razón. Gracias por ayudar. Gracias por la ayuda, compañero. Eso está regulado en el código electoral. Entonces sigamos. Dice, vamos a acelerarle un poquito y vamos a ver sobre el derecho objetivo. Dice el jurista García Maínez que el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas o leyes impuestas que además de citar deberes y obligaciones conceden facultades y determinan o rigen el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Y Carlos Muchet se refiere en el sentido de que el derecho que constituye un conjunto de normas que rige obligatoriamente la vida de la sociedad. Es el ordenamiento contemplado en sí mismo. Y en el derecho objetivo, ¿qué es lo que podemos concluir a las dos conceptualizaciones que hace Eduardo García Maínez y Carlos Muchet? Podemos decir que el derecho objetivo es el conjunto de normas, ordenanzas o leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una conducta o una resolución legal a una situación o a personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen a las personas obligaciones activas
Obligaciones de hacer o obligaciones pasivas, obligaciones de no hacer. Quiere decir que el derecho objetivo es objeto del derecho regular acciones o situaciones de la conducta del ser humano dentro de una sociedad. ¿Y cómo las regula? Imponiendo obligaciones. Las obligaciones activas son de hacer y las obligaciones pasivas son de no hacer. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? Una obligación activa de hacer. Y es el ejemplo más citado a lo largo de la carrera y se van a dar cuenta de lo que les digo. Cuando ustedes están haciendo un acto de comercio, una compraventa de cualquier cosa, usted, el objeto, o sea, el derecho objetivo entra cuando usted hace el contrato. Usted viene y da la cosa que está vendiendo. Usted lo hace. ¿Y cuándo es un ejemplo de cuando no hace las cosas, una obligación de no hacer? Y lastimosamente aquí creo que a varios hombres nos ha pasado de que en materia de familia viene y la expareja lo demanda porque se siente acosada. ¿Y cuál es la obligación pasiva? Mire, fíjese que le vamos a poner una orden de restricción que no se acerque a ella. Eso son obligaciones de no hacer. ¿Qué es lo que pasa? No tiene que acercarse al cónyuge. Obligaciones activas de hacer. Tiene que entregar el objeto por el que se le pagó un precio. Ese es el derecho objetivo. Tiene el objeto de regular las acciones. Vamos a pasar con el siguiente, que es el derecho sustantivo. Y en este podemos decir que no les he citado textualmente a los juristas porque es un contenido demasiado amplio, es demasiado grande. Así es que lo que hice fue de que lo concluí. Entonces dice que el derecho sustantivo regula y fundamenta directamente el contenido de los deberes y facultades, siendo un conjunto de normas que pueden ser reconocidas y admitidas a través de diferentes sistemas jurídicos, dando la seguridad y certeza a las personas. En esencia, el que dé vida a una determinada figura jurídica. El acto jurídico, la figura jurídica o acto jurídico o figura típica imponen el comportamiento que deben de seguir los individuos en una sociedad que regula el deber ser. ¿Cómo vamos a entender el derecho sustantivo? Simple y sencillamente son el tipo de normas que regulan las acciones en cada materia, en cada figura jurídica. Puede ser una figura jurídica civil, una figura jurídica penal, una figura jurídica mercantil, una figura jurídica de familia, y así podemos también poner un ejemplo más sencillo, que son las obligaciones que tiene un deudor frente a un acreedor. ¿Cómo podemos explicarlo? Dentro del derecho sustantivo regula cuáles son las conductas, cuáles son las conductas que conllevan a cada rama del derecho. Porque, por ejemplo, a alguien que mató a una persona, no lo van a ir a juzgar a un juzgado de familia o a un juzgado civil. Si la competencia de la figura típica que hizo esa persona al matar a alguien, lo van a juzgar en la rama penal. Igual a los que cuando usted viene y desea tutelar los derechos de su hijo porque el papá no le quiere dar los alimentos, viene y lo va a ir a demandar va a utilizar el derecho de familia para que un juez de familia exija coerciblemente la cuota alimenticia para sus hijos. Y así, y el último ejemplo que les he colocado de acá, que son las obligaciones de un deudor frente a un acreedor. Si a usted le hacen un préstamo o si usted hace un préstamo en cualquier institución bancaria, ¿cuál es el derecho sustantivo? Que tiene la obligación
de pagarle al acreedor, tiene la obligación de pagarle al banco lo que le prestó. Eso es más que todo el derecho sustantivo. Regula en qué rama se van a imponer la coercibilidad de la norma. Vamos a ver aquí el derecho adjetivo. Y dice que podemos decir que el derecho adjetivo son todas las normas designadas a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones consagradas por el derecho sustantivo. Podemos destacar que se señala de forma... Perdón, permítame un segundito. Hola, perdón, que es un panadero que suele gritar bastante. Entonces, retomando la idea, entonces podemos decir o podemos destacar que se señala la forma en que se va a hacer el derecho, podemos destacar que señala la forma en la que se van a hacer valer los derechos contenidos en el derecho sustantivo. Y ambos cuerpos de leyes se complementan entre sí. ¿Y cómo se complementan? Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, el derecho sustantivo o la parte que regula o pone las reglas de un comportamiento en materia civil y en materia mercantil es el Código Civil y el Código Mercantil. Toda persona, o sea, cuando nosotros tenemos un problema con otra persona que nos haya dañado, no así fuertemente, no ha llegado a dañarnos físicamente, pero sí nos dañó nuestra moralidad, nos hemos sentido ofendidos o simple y sencillamente nos debe dinero, por ejemplo. Vamos a utilizar el Código Civil, pero no así los comerciantes. ¿Cuáles son las reglas que rigen a los comerciantes, ya sea un comerciante individual o un comerciante social o una grandes empresas? Los rige el Código Mercantil. Pero si esos acuerdos o esas leyes son violadas y las queremos hacer valer para que nos retribuyan el daño que nos hicieron, vamos a ocupar el derecho adjetivo, y ese lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y de igual manera, en el Código Penal, si alguien le hace daño a otra persona, digamos que lo golpea y lo deja en el hospital, a esta persona le nace el derecho de demandar a la persona que lo agredió en una forma penal por agresiones. ¿Y cómo va a demandarlo? Simple y sencillamente le nace el derecho que le confiere el Código Penal, pero para poder ejercer ese derecho y poderlo demandar, tiene que ocupar el Código Procesal Penal. Igualmente está el Código de Familia que tutela todos los derechos de familia, pero ¿cómo se hacen cumplir las leyes y reglamentos que están en el Código de Familia? Por medio de las leyes procesales de familia. Quiere decir que el derecho sustantivo y el derecho adjetivo es un complemento de uno y otro. El derecho sustantivo dicta las reglas que hay que cumplir en la sociedad y el derecho adjetivo dicta cómo hacer cumplir las reglas en caso de inobservancia. ¿Alguna duda? Licenciado, dígame. En este caso, el derecho adjetivo y el derecho objetivo sería aquí como usted dice, perdón, el Código Procesal Penal sería como la guía para hacer valer el Código Penal. Correcto. Eso es todo. Poniéndolo en términos más sencillos y más explícitos, las reglas del juego las dicta el derecho sustantivo, y cómo aplicar y hacer valer las reglas del juego es el derecho adjetivo.
Bueno, yo creo que hasta aquí sería todo. No sé si tenemos alguna otra duda o algo que expresar. Gracias, Lee.